Urbi et Orbi, de la ciudad al mundo. Buenas. Nosotros somos de Yolombo. No, mentiras. David Zuluaga y Octavio Galvis, y este es un nuevo capítulo de Urbi et Orbi, que quiere decir en latín a la ciudad y al mundo. ¿Cómo me le va, don David? Bien, hombre, Octi, ¿usted cómo va? Bien, aquí, el clima aquí sí cada vez se pone más sabroso. O sea Lástima que no poder salir a disfrutarlo, pero bueno. O sea que hoy usted no se va a poner la cobija encima para que grabe bien el micrófono. Hoy no hay cobija, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que no tengamos que volver ahí a esa tortura, porque creo que no es necesario. Hoy no vamos, es decir, de pronto se nos escapa una que otra pues grosería y demás, porque esto es una conversación informal. Así que si usted está ahí, uno de los 5 pelagatos querido, rodeado de niños inocentes, por favor, use sus audífonos. Problema resuelto. Que luego no nos vayan a acusar de estar corrompiendo a la juventud como al pobre Sócrates. Como al pobre Sócrates, exactamente. Oiga, feliz día del idioma. Oiga, gracias. Esto sí. Porque hoy estamos, digamos, nosotros estamos grabando este podcast el jueves, probablemente sale viernes o sábado, pero pues evidentemente hoy es 23 de abril y es día del idioma. Y mientras usted habla, caigo yo en cuenta de tan huevón yo es que sí, gracias, como si yo fuera la lengua española encarnada. Bueno. Como si usted fuera el idioma. Hecho persona. Pero eso está muy bien, sí, eso está bueno. Feliz día del idioma. Hueva. Mi Dios le pague. Sí. Gracias, lo mismo. Oiga. Gracias, lo mismo cabría, pero mi Dios le pague no. Y pues esto lo debe saber mucha gente, pero el más 23 de abril de 1616 murieron simultáneamente Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. O sea que muy bien puesta la fecha. Estuvo perfectamente programada ahí para el idioma español. Sí. Ahora, ¿sabe qué? Espérese, ¿sabe qué sí es una lástima? Una lástima para el idioma castellano, y es que ayer se nos murió Marcos Mundstock. Ah, sí, señor. El genio absoluto del idioma, de la lengua, detrás de Lelutier. Lástima, se murió el 22 de abril. Le habría venido muy en gracia a Marcos haberse muerto el 23. ¿Usted imagina? Sí, la rutina que habría hecho de una cosa como esas. Un personaje como él. Impresionante, un genio. Además, Algún día tenemos que hacer un programa sobre filosofía del lenguaje y se lo vamos a dedicar a la memoria de Marcos Mundstock. Que además, para hablar de Marcos, sin duda alguna, habría que invitar a un amigo suyo a que nos acompañe en el programa. Ah, sí, hay que invitar a Saúl, que es el fan número 1 de Lelutier y con quien aprendí yo a cantar de memoria las majas del Bergantín. No jodas, ustedes se la saben, yo no me puedo aprender nada, pues a mí me encanta, pero no sé nada de memoria. Me la sabía. Pero para el programa que le vamos a hacer a Marcos nos volvemos a aprender las majas del Bergantín. Va para esa, me parece bueno el reto. Usted pudo escuchar que tenemos ya música original. Una maravilla, nos gastamos un billete en esto, pues mejor dicho. Usted, está muy respetable, muy honorable, muy habilidoso. Oigan a usted y María Cristina que me convencieron, y Camilo, nuestro productor, que me convencieron a mí que me pusiera a balbucear ahí una pendejada en el piano, porque nosotros no tenemos presupuesto para pagar derechos de autor. O sea que nuestro cabezote musical, no sé yo, pero el cabezote musical nuestro es más síntoma de la pobreza del podcast que de los prodigios musicales míos. ¿Y ahí qué decidió usted grabarse ahí en esa pista? Ahí es back, ¿no? Grabé un pequeño, pues es un fragmento de un pequeñísimo pero precioso preludio para clavicémbalo de Bach. Que además eso, y al final con la voz de Luciana queda espectacular si usted diga lo contrario. Mejor dicho, esto cada vez más se nos vuelve una feria de vanidades. Esto es una belleza, vea. Y hoy tenemos una nueva sección que le tengo a usted de sorpresa. A ver. Esta sección se va a llamar de ahora en adelante Datos Inútiles pero Divertidos. Entonces le voy a explicar por qué. Porque son evidentemente datos inútiles que no van a cambiar la vida de nadie porque son divertidos saberlos, ¿sí? Entonces nadie va a transformar su existencia por la información que yo voy a dar en esta sección que se llama Datos Inútiles pero Divertidos, pero vamos a ver si les parece un dato divertido. Entonces le voy a leer a usted un tweet de una persona. A ¿sí? ver. Y ahorita le pregunto a ver quién probablemente se imagina que puede ser esa persona. A ver, pues.
Entonces dice, acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la diversión de estas 4 semanas. Una famosa colombiana hizo ese curso de filosofía. ¿Ah, sí? ¿Cómo le parece a usted? No tengo ni idea quién es. Nada más y nada menos que Shakira Mebarak. Ah, no jodas, pues a mí esa mujer Porque ya la filosofía está de moda, está la de filosofía, moda, papá. está de moda. Pucha, si Maluma despegó cantando allá con Shakira, ¿cómo ir a ser nosotros, el gremio, los filósofos, ahora que Shakira nos Pero está estudiando? vea usted lo bonito, o sea, Shakira literal Mis se bajó de la respetos. tarima del Super Bowl y se fue para Coursera y a hacerse un curso de filosofía antigua. Qué berraquera. Pregunta, ¿su vida cambió con este dato? No, excepto porque ahora tengo la secreta aspiración, pues ya no tan secreta ya que la estoy diciendo, de que algún día Sí. Shakira nos oiga en este ejercicio nuestro. ¿Usted imaginaría Pongámonos el ese reto. parchezote? ¿Ah? Pongámonos ese reto. Eso sería una berraquera. Ave María, pues vamos por esa. Digamos que ya sabemos que esto le gusta. Pues sí, Entonces no estamos tan equivocados. sí. Bueno, arranquemos pues ahora sí, mi querido compañero, porque lo que tenemos para hoy merece pues que lo comencemos a desarrollar de una buena vez, si le parece. Hágale pues. Este tema es otro de los que nosotros siempre hemos hablado recurrentemente, en donde tenemos puntos en común y en donde yo siempre manifiesto una incomodidad personal frente al mismo concepto. Después de que yo le planteé esa inconformidad o incomodidad hace para unos 2 o 3 años, usted me regaló a mí o me compartió un paper sobre Kant que de pronto me podía ayudar un poco a resolver pues como ese malestar que yo sentía frente a ¿qué? Al concepto del nacionalismo. Entonces ahí empecé a entender un poco más también que el nacionalismo y el patriotismo pueden ser conceptos que se encuentran, pero pueden ser distintos también, y que incluso el segundo, con ese postulado de Kant, pues incluso podría tener hasta 3 vertientes más. Entonces, yo no me quiero adelantar tanto, porque la idea mía es, evidentemente, tomarme a mí, digamos, como cuerpo de investigación, pues si es que eso es adecuado decirlo, para ver si de alguna manera yo logro superar ese malestar frente a qué. A que para mí el nacionalismo, siempre que lo escucho, me recuerda una frase por allá de un escritor periodista polaco que se llama, de apellido Kapuczynski, Reinhard creo que se pronuncia el nombre, de este señor que dice que lo más malo que tiene el nacionalismo es la pretensión de creer que a lo que uno pertenece es lo mejor simplemente porque uno hace parte de él. Me hizo acordar de Groucho Marx. No quiero ser parte de ningún club que esté dispuesto a aceptarme como miembro. Literalmente. Sí. Literalmente. Hombre, veas, este es un tema bien importante, pues, además complejo, porque toca una cantidad de fibras, pues, muy sensibles, emocionales para muchos de nosotros, ¿no? Y yo creo que de pronto una buena forma de entenderlo es empezar por pensar un poquito por qué es un concepto, el del nacionalismo, el patriotismo, por qué son conceptos filosóficamente complejos y difíciles. Yo creo que tiene mucho que ver con algo que dijimos, Octavio, en nuestro capítulo anterior, Pandemia Filosófica. Al final de ese capítulo estábamos hablando del problema de la parcialidad moral, ¿cierto? De cómo podemos justificar que en nuestra relación ética con otros seres humanos tracemos ciertas distinciones que privilegian los derechos o los reclamos o los intereses de algunos por encima de los de otros, y que privilegia específicamente los intereses de quienes son más cercanos a nosotros, independientemente del criterio de proximidad. Puede ser la familia, por los vínculos pues íntimos, afectivos y biológicos en algunos, aunque no todos los casos. Pueden ser los amigos, que son, digamos, los amores casi familiares que son fruto de la elección, como pueden ser los connacionales. Entonces, una manifestación típica de ese problema de la parcialidad moral es la idea, efectivamente, de que los connacionales o los compatriotas, aquellos quienes comparten con uno la vinculación a esta entidad colectiva que llamamos nación o que llamamos patria, que esas personas tengan un estatus moral privilegiado para uno. Es decir,
que los intereses de mis compatriotas primen sobre los intereses de otros, y que los intereses de mi país o de mi nación o de mi patria primen también por sobre los intereses de otras. Ese es un problema filosófico complicado. ¿Por qué? Porque si uno parte de la premisa muy sencilla, muy elemental, de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor moral, pues no es obvio. Que esa sería la teoría moral del kantismo, ¿verdad? No solamente de Kant, pero pues de muchos. Es una intuición moral muy básica. Yo me voy a decir una barbaridad, pero salvo las personas que padecen prejuicios absolutamente injustificables como el racismo, por ejemplo, esa es una premisa que todos más o menos aceptamos. Entonces, el problema es cómo hacer ese principio del igual valor moral de todos los seres humanos compatible con la parcialidad moral que tantos creemos tener y creemos tener justificadamente en favor de algunos y no de otros, en particular para el tema que nos ocupa hoy, en favor de los que son mis connacionales o mis compatriotas. No es un problema moral menor, es un problema moral de alta complejidad y de profundas consecuencias. Y es un problema que se complica además por la dimensión afectiva que tiene. El sentido de la patria o de la nación es una cosa con la que uno crece o con la que muchos hemos crecido desde muy niños, casi al nivel de afecto instintivo que se tiene por la familia, en muchos casos. Entonces, ahí lucha fuertemente la filosofía, que pone de presente el problema conceptual de cómo hacer el nacionalismo o el patriotismo compatible con el igual valor moral de todas las personas, cómo hacer eso compatible con ese apego y ese afecto instintivo tan consustancial a la crianza que tenemos tantas personas en el mundo. Es un problema filosófico muy importante a lo largo de la historia, además. Y vamos a ver si hoy de pronto somos capaces, si no de resolverlo, no creo que lo vayamos a resolver, por lo menos de elucidarlo y aclararlo un poquito. Perfecto. Yo tengo ahí una pregunta. Digamos, Kant menciona 3 tipos de patriotismos, ¿cierto? Pues creo que los que usted tiene en mente son más los de Pauline Kleingeld que los de Kant, que tiene una teoría kantiana del patriotismo, pero sí, habla... Bueno, perfecto, sí, yo ahí tengo entonces ese error. Sí, pero Pauline Kleingeld, que es una filósofa contemporánea maravillosa, y escribió, creo que usted se está refiriendo a un ensayo que se llama Patriotismo Kantiano. Así es. En ese ensayo habla de 3 tipos. Recuérdeme cuáles es que eran. Creo que había uno que era el cívico, sí. El nacionalista y el basado en rasgos. Sí, correcto. Y que es una forma muy interesante de empezar a entender el problema, ¿cierto? Entonces, lo que Kleingeld dice, y creo que tiene razón, es que básicamente hay 3 tipos de argumentos para justificar el vínculo afectivo especial y los deberes asociados a el tema de la nación o de la patria. Una tesis, el de los rasgos característicos, digamos que señala ciertos criterios objetivos de la población delimitada por una nación o una patria determinada. Puede ser, digamos, típicamente en la historia ha sido un argumento racial, la verdad. Digamos que Kleingeld le dedica muy poquito espacio y con razón, porque pensaría uno, o quisiera uno creer que a estas alturas de la historia no hace falta mucha justificación ni mucha filosofía para demostrar que la similitud racial tiene mínimo, por no decir nulo, peso moral en esta discusión. El segundo modelo, que es el nacionalista propiamente hablando, se refiere a ciertos vínculos de la población que son más de naturaleza, digamos, cultural o de ideas compartidas o de tradición común. A veces en ese tipo de argumentos tiene un rol prominente el lenguaje, por ejemplo, la unidad del lenguaje. Y el tercer tipo de patriotismo es el patriotismo cívico o constitucional, del que vale la pena que hablemos un poquito más adelante, Octi. Pero déjeme de pronto tratar de darle un poquito más de perspectiva a qué tan serio es este problema filosófico. Y yo creo que para eso es útil entender cuál es la gran crítica que se hace a la idea del nacionalismo y el patriotismo. Y es una crítica de carácter eminentemente liberal. Por liberal entiendo, digamos, aquellas tesis filosóficas
que tienen por principio fundamental la idea de que las obligaciones morales solo pueden ser fruto de las decisiones libres de un individuo. Esa es una tesis liberal muy importante. Yo solo estoy obligado frente a aquello que he voluntariamente y libremente aceptado como un vínculo que me obliga. Y esto es una idea que tiene una historia venerable. Piense, por ejemplo, en John Locke, que digamos tuvo una de las versiones en la historia más célebres de la teoría del contrato social, donde Locke decía, hombre, la única manera de justificar que una persona esté realmente obligada para con sus conciudadanos es que esa persona haya dado consentimiento al vínculo de la comunidad política. Claro, como pedir el consentimiento explícito de todos los ciudadanos de una comunidad política es absurdo e imposible, o por lo menos lo era en el siglo XVII, vaya usted a saber el día de mañana con las nuevas tecnologías, pues entonces Locke decía, bueno, no, cuenta el consentimiento tácito, válido. Pero fíjese que si uno coge esa tesis liberal, yo solamente puedo estar obligado frente a aquello que he voluntariamente y libremente aceptado como aquello que me obliga. Si lleva uno esa tesis a sus extremos, a sus límites lógicos, anula prácticamente la posibilidad de las obligaciones de tipo patriótico o nacional. Y hay un ejemplo pues, muy, muy claro de esa vertiente de pensamiento que es de un filósofo norteamericano del siglo XX que se llama Robert Nozick, que tiene un libro fantástico que se llama Anarquía, Estado y Utopía, donde el tipo dice, mire, si uno coge las tesis de Locke, y si uno de verdad cree que la libertad individual es la única fuente posible de toda obligación moral, aquí nadie está obligado a ningún Estado, a ninguna nación, a ninguna patria, hasta el momento en que tome la decisión de estarlo. Y el título del libro no es en vano, Anarquía, Estado y Utopía. Y la utopía de Nozick, que cree en ese valor, digamos, absoluto e incondicional de la libertad individual y de esa libertad como única fuente de obligaciones, el límite lógico de ese argumento es la utopía de un mundo semianárquico, donde no hay estados, donde no hay naciones, donde no hay patrias, y lo que hay son unas asociaciones de ciudadanos que deciden sumarse a otros libremente para básicamente su común defensa y la protección de sus derechos e intereses. Entonces, fíjese que si uno lleva entonces esa intuición liberal, que además creo que muchos compartimos, a sus límites lógicos, tiene una profunda tensión con esa otra gran, poderosísima intuición del vínculo afectivo de la nación o de la patria. Esto como para que entendamos lo que está en juego con esta discusión. Y que ahí en ese orden de ideas las instituciones juegan un papel súper importante. Mucho. Es decir, son las que le dan como el peso o legitiman, ese mismo ejercicio patriótico, si se quiere llamar de esa forma. Claro, porque sobre todo en el mundo nuestro, estamos acostumbrados a pensar a la nación o en la patria como vinculada a un Estado, a un aparato institucional que la encarna, la representa y digamos que traduce los reclamos morales de la nación en obligaciones jurídicas vinculantes. Ahora, eso no siempre ha sido así, ¿no? Digamos que la idea del Estado moderno nace más o menos con la paz de Westfalia, entonces en el siglo XVII hasta 1648, cuando se acaban las guerras religiosas en Europa, pero la idea de la nación es anterior incluso a esa asociación que para nosotros es casi instintiva entre el Estado y la nación. Le voy a poner un ejemplo que a mí me encanta y me parece más bellísimo. A lo mejor luego hablamos un poquito más de este caso, que es el de Fichte. Mire, Fichte era un filósofo alemán que además se había autoproclamado legítimo heredero intelectual, único legítimo heredero intelectual de Kant. Y Fichte vivía en una ciudad que se llama Jena, y en Jena hubo una gran batalla en el año de 1806, cuando Napoleón estaba en pleno auge de proyecto expansionista e imperial y estaba dedicado a conquistar todos los pequeños principados que hoy se conocen como Alemania. Y al año siguiente, pues Fichte, fruto de la batalla de Jena, pues se va para Berlín, después de incluso haber pasado por Königsberg, el pueblo natal de Kant, algún tiempo. Uh-huh. Y en Berlín, el tipo da una serie de conferencias que se publican luego como discursos de la nación alemana. Y este ejemplo es muy interesante por dos razones.
La primera es que este libro es básicamente el momento en que se funda la idea de Alemania como nación. Pero el segundo es que en ese momento Alemania en realidad eran más o menos 40 principados distintos e independientes. Alemania como Alemania no existía. La Alemania que nosotros conocemos se la inventó, palabras más, palabras menos, Otto von Bismarck después de la guerra franco-prusiana en 1871. O sea, 60 y punta años, 64 años antes de Bismarck, estaba Fichte parado en un podio dirigiéndose a sus connacionales alemanes, diciéndoles, señores, somos un mismo pueblo, somos una misma nación. Vengan, les voy a decir a ustedes qué tremenda nación es la nuestra, a pesar de que no había un Estado que la aglutinara y le diera manifestación institucional. Entonces es uno de esos momentos bellísimos de la historia en la que alguien va 2 pasos adelante de los hechos de sus días. Y Fichte soñaba apenas con la idea de una institucionalización del aparato alemán, de la entidad alemana como Estado, pero estaba ya defendiendo la tesis de que Alemania había sido una unidad nacional desde siempre y que de hecho era la única esperanza espiritual de Europa. Claro, Fichte además tenía una tesis que cabe, yo creo, volviendo a esas 3 categorías de Pauline Klein, del patriotismo constitucional o cívico, el nacionalismo y el nacionalismo fundado en los rasgos de las personas. El de Fichte era del segundo tipo, era un nacionalismo, digamos, clásico, puramente hablando, porque lo que identifica al pueblo alemán como alemán en la tesis de Fichte es fundamentalmente el idioma. Y el idioma lo identifica porque para Fichte el idioma no es otra cosa que el vehículo vivo de una forma de ver el mundo que es fruto de la construcción colectiva de todas las generaciones de alemanes desde principios de la historia, desde que eran unos pueblos teutónicos sobre los que escribía Tácito en su Germania, y que además cristalizaba para el futuro los grandes logros de los genios de la historia del pensamiento alemán, como Martín Lutero o Kant, o Fichte mismo, ¿no? Entonces, es una idea bellísima, bellísima. La idea de que la nación es, como decía Edmund Burke, una especie de contrato o asociación, no entre los que vivimos, sino entre aquellos que estamos vivos, los que ya han muerto y los que están por nacer. Y un pacto de unidad cultural, de llevar hacia la posteridad, de encarnar en la tierra una cierta forma de eternidad, que cristaliza una visión particular de ver el mundo, que Fichte además creía tenía por vehículo fundamental el idioma. Como concepto, es decir, como usted lo dice, es bellísimo. Y si yo empiezo a desglosarlo, por ejemplo, en mi caso particular, por supuesto que tengo unos vínculos completamente profundos, además de los cuales me siento muy orgulloso con Colombia, incluso con mi ciudad, claro, y demás. Claro. Ahora, mi pregunta es, que si no es para este momento, porque pronto me salta un poco, usted la guarda y vuelve y la saca en el momento en que considere que es apropiado. Una pregunta que yo siempre le hago cuando hablamos de Kant de otras cosas. Él me complica la vida porque en el concepto tiene mucha razón y en parte, digamos que por supuesto yo me identifico con lo que propone. Pero hablando de este concepto, ¿cuál es la línea en donde deja de ser lo que usted me acaba de exponer y se convierte en fanatismo, un fanatismo usado para ser hostil con el que no es como yo? Claro, pues es que la línea es muy tenue, por eso esta discusión tiene tantas consecuencias y posiblemente consecuencias muy graves también. Pues se imaginará usted que lo primero que hicieron los nazis cuando llegaron al poder fue echar mano del pobre Fichte, que además era izquierdoso y revolucionario y el gran adalid intelectual de la Revolución Francesa en Prusia, para volverlo, digamos, casi un fundador del nacionalsocialismo avant la lettre. Entonces, esa línea entre el amor a la nación o a la patria, el patriotismo, con todos esos tonos afectivos que tocan tantas fibras de la mayoría de los seres humanos, esa línea que los separa del prejuicio vulgar es muy, muy tenue. Claro, Fichte mismo intentaba
no cruzarla. Y yo creo que con cierto éxito, ¿no? Porque a pesar de que tenía toda una historia acerca de que Alemania era un pueblo especial y que era la única esperanza espiritual de Europa, en últimas decía que la razón de ser de la nación es poder formar seres humanos que tengan la sensibilidad moral para abarcar en sus vidas los intereses de la humanidad entera. Entonces, en última instancia, el nacionalismo de Fichte tenía una justificación humanista y casi cosmopolita, ¿cierto? Pero la línea es muy tenue, porque entonces, ¿qué ocurre con el que no habla el idioma y está en territorio de esa nación alemana? Eso no es parte de ese conglomerado, de ese vínculo profundo del que hablaba Fichte. Ahí es donde las cosas se van complicando, y se complican aún más cuando con el pasar del tiempo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, realmente se decanta en el mundo moderno la tesis de que a toda nación su Estado y todo Estado con su nación. Porque entonces resulta que hay una cantidad de países, de estados, que terminan dando lugar a separaciones más o menos artificiales entre lo que, pues vistos desde cualquier perspectiva no política, pues son más semejantes que disímiles. Piense usted en el caso de América Latina. No es una casualidad que Simón Bolívar en los países de la comunidad andina, por ejemplo, de la actual comunidad andina, tuviera el sueño que llamó la Gran Colombia, de que hubiera un solo estado que aglutinara a estas repúblicas que había ayudado él a independizar. Pues porque las distinciones desde el punto de vista de la nacionalidad eran mínimas. En 1810 o 19 o 20, pues prácticamente inexistentes. Entonces un tipo como Bolívar, con razón, pensaba, a ver, hombre, si lo importante del vínculo nacional es una tradición compartida, misma lengua, el mismo clima cultural, la misma forma de ver el mundo encarnada en nuestras tradiciones, para usar un poco las imágenes de Fichte, pues hombre, lo que separa a Colombia, de Venezuela, de Ecuador, pues son accidentes de las demarcaciones administrativas del Imperio Español, una total arbitrariedad histórica. Entonces, eso sí que pone de presente cuán difícil es la justificación filosófica del vínculo nacional o patriótico hoy en día, porque encima del problema general de la parcialidad ética está el problema adicional de que las unidades alrededor de las cuales se genera esa parcialidad moral, o sea, los estados-nación contemporáneos, son fruto de físicos y puros accidentes de la historia, que no tienen ninguna justificación en sí misma. No hay nada que cambie en el mundo cuando usted cruza la frontera de un país a otro. No cambió nada. Hay países que tienen lo que se llaman a veces fronteras naturales, casi siempre un río o alguna cordillera o cadena montañosa, pero en realidad no hay nada distinto, o no tiene por qué haberlo, digamos. Entonces eso agrava el reto justificatorio del que estamos hablando. En términos de cuando uno ya piensa en... Es que estoy pensando en cuando uno tiene una cierta capacidad o unos ciertos recursos para ayudar, que imagino que usted ya sabe para dónde voy yo. En ese paper que estábamos hablando ahora, se habla de un concepto que son los deberes imperfectos. Sí. ¿Sí lo recuerda? Sí. Entonces se habla como es imposible ayudar a todo el mundo, ¿sí? Así que hay que elegir a quien sí ayuda. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Esta semana, por ejemplo, el presidente Trump firmó un decreto, ¿sí? En donde suspendió 60 días la migración en pro de la defensa o del cuidado del empleo de los americanos. Hasta ahí yo digo, hombre, si yo pongo estas dos, el decreto presidencial con lo que yo estoy aquí estudiando, independientemente si yo apoyo o no apoyo la política o el pensamiento del presidente Trump, a mí me coincide. Pero esa es la mitad del problema. ¿Cuándo se me complica a mí el aspecto? Cuando en el mismo decreto se dice, bueno, pero si usted es un talento especial en la salud, entonces yo sí lo puedo dejar entrar. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, en esa decisión lo que hay es, yo tengo una cierta capacidad de recursos, voy a ayudar a los míos. Pero también ahí mismo soy consciente de que no tengo todos los recursos
necesarios para que mi gente esté bien. Entonces, si el recurso es bueno, yo sí lo dejo entrar, pero si no me sirve, pues es mejor que no. Entonces ahí es donde yo digo, digamos que me quedo sin piso en dónde ponerlo. No sé si soy claro Creo con la que sepa pregunta. dónde va usted. A ver, aclaremos ese concepto del que usted partió, que es el de los deberes imperfectos. Ese sí es un concepto eminentemente kantiano. Kant dice, mira, hay ciertas cosas que uno moralmente debe hacer, pero el deber de hacerlas no le dice siempre cómo y con quién. El ejemplo clásico es la beneficencia o la generosidad. Usted tiene el deber de ser generoso, pero la obligación no se traduce en que sea generoso específicamente con fulanito y de esta manera versus con perencejo de esta otra. Entonces los deberes imperfectos crean esta pregunta o esta complicación de, ok, ¿y qué guía entonces utilizo yo para determinar a quién, cuándo y cómo ayudo, aunque esté claro que tengo el deber de ayudar? Entonces creo que a lo que va su ejemplo es a la tesis de que cuando, digamos, un Estado, por ejemplo, puede valerse de sus poderes o de su autoridad para ayudar a otros, pues, ¿con qué criterio decide a quiénes se ayuda, a quiénes no? Digamos que el ejemplo que usted señala es uno en el cual, digamos que hay una cierta aplicación del criterio meritocrático, de algún tipo, ¿no? Como diciendo, a ver, yo tengo la posibilidad de dejar entrar y decido que dejo entrar solamente a aquellos que cumplen ciertas condiciones objetivas de méritos y de conocimientos, ¿sí? Esa es una forma de aplicar el criterio meritocrático. Ahora, fíjese que ahí el problema conceptual es un poquito distinto del nuestro, concretamente, que es el del nacionalismo o el del patriotismo. ¿Por qué? Porque uno puede o no estar de acuerdo con la aplicación de criterios meritocráticos para distribuir cierto tipo de privilegios. Y en gracia y discusión pensemos en la posibilidad de inmigrar a los Estados Unidos como un privilegio, en gracia y discusión. Y uno puede o no estar de acuerdo con el uso de un criterio meritocrático para efectos de justificar la distribución de ciertos privilegios. Muy bien. Pero el criterio meritocrático, independientemente de lo que uno crea de él, no es un criterio nacional. No es un criterio que filtra los posibles beneficiarios de aquello que se está distribuyendo en función de su identidad nacional. Hay muchos otros ejemplos en los que claramente ese sí es el criterio que se usa para conferir ciertos beneficios. Y en ese sentido, esos otros ejemplos demuestran cómo en la práctica la justificación moral de la parcialidad nacional o el patriotismo tiene pues consecuencias gigantescas en la vida de tantas personas. Que sigo pensando yo no sé si ya, digamos, usted se da cuenta cuál es por qué para mí es tan difícil o casarme pues como con el concepto o aceptarlo. Yo realmente no sé cómo. Póngamelo en plata blanca, a ver, si le pregunto instintivamente, casi que desde la emocionalidad, ¿qué es lo que le incomoda a usted el concepto del nacionalismo, del patriotismo? Siempre para mí tira hacia la exclusión del diferente. Bien, correcto. Y automáticamente, correcto. para Muy mí bien. eso es Muy bien, lo que genera. Eso sirve, ¿no? Entonces, vamos por partes. Si la exclusión fuera objeción a la aplicación de un criterio, entonces no podríamos tener ningún criterio para nada. ¿Correcto? Entonces, la idea de que un criterio excluya, pues es inherente a la idea misma de un criterio, independientemente de cuál sea. ¿Sí? Supóngase que usted el nacionalismo lo reemplaza por algún otro criterio, pues ese también excluirá. ¿Correcto? Si uno renunciara a los criterios, que es la única forma de renunciar a cualquier exclusión, pues uno no podría, por ejemplo, actuar conforme a sus deberes imperfectos, porque como el deber imperfecto le exige a usted tener un criterio para determinar con quién es generoso, si con fulano, sutano o con perencejo, cualquier criterio que usted use para escoger excluirá a alguno o algunos. Entonces, el hecho de que un criterio excluya en sí mismo no es objeción. No lo es. O mejor dicho, es objeción a que haya un criterio, no al criterio nacional en particular. Luego, si escarbamos un poquito hacia las profundidades de su
de su incomodidad, yo creo que a usted lo que le molesta es la naturaleza específica de este criterio, la forma como este criterio excluye o las características en virtud de las cuales excluye, ¿correcto? Y dígame si me Sí. equivoco, pero creería yo que lo que a usted más le incomoda es que este criterio excluye sobre la base de características que son absolutamente fortuitas. Nadie elige dónde nace, excepto los pensilvenses que nacimos en Bogotá, que sí elegimos nacer donde nos da la gana. Pero la Exactamente. mayoría de las personas no eligen dónde nacen. Y entonces, si el lugar donde se nace termina determinando el vínculo o la caracterización nacional de la persona, el uso del criterio nacionalista para conferir beneficios excluye sobre la base de algo que alguien no ha elegido. ¿Estoy interpretando bien su malestar? ¿Ok? Sí. Pues esa es la incomodidad de completamente. Nozick. Esa es la incomodidad de Nozick. Que es injusto excluir o conferir un beneficio. Vea usted que va en negativo y en positivo sobre la base de algo que no es fruto de las decisiones de una persona. Ahora, yo creo que eso nos da la oportunidad de pensar un poquito en cuáles han sido las dos familias de soluciones contemporáneas a esta pregunta. Por lo menos las dos que a mí me parecen más interesantes y más prometedoras. Hay una solución que es de una corriente de pensamiento que se llama el comunitarismo, que dice más o menos lo siguiente. Señor Octavio, señor Nozick, esas ideas suyas de la persona, tan fundadas en la elección, en la libertad individual, son más, una idea más o menos equivocada, más equivocada que acertada. Porque resulta que los seres humanos, por mucho que nos echamos el cuento de que somos libres y todo lo elegimos y que somos por encima de todo individuos, en realidad somos seres situados, somos seres narrativos, que somos lo que somos y existimos de la manera como existimos, en virtud de que participamos de una narrativa que no es nuestra y no es de nuestra elección. Una narrativa determinada por la familia en la que hemos nacido, por la forma en cómo nos hemos criado, por la lengua que aprendemos y que hablamos y en la cual pensamos, y por la nación o el clima cultural que una comunidad conserva a lo largo del tiempo y que da forma inevitablemente a quienes somos y incluso a cómo pensamos sobre nosotros mismos. Un poco lo que dicen personas como Michael Sandel o Alasdair MacIntyre, que son dos de los grandes pensadores comunitaristas del siglo XX, dicen, mire, es que esa idea suya de que usted es un ser más o menos atómico, que toma decisiones, que no puede estar obligado por nada que no haya sido fruto de su elección, esa es una idea equivocada de sí mismo. Cualquier elección suya, por muy suya que usted crea que es en últimas el fruto de una muy compleja narrativa que a usted lo precede y que usted no ha elegido. Una narrativa, como decía, cifrada en su lenguaje, en su familia, en su clima cultural, en una cantidad de cosas. Y si usted se quiere rebelar contra eso, porque le parece muy injusto y todo lo que quiera, pues está rebelándose contra una realidad que es inescapable, inevitable. Ese clima narrativo en el cual usted existe, eso es una cosa dada, eso está ahí. Y de eso usted no puede oír. Eso es como pretender quitarse la piel. Entonces, señor Octavio, señor Nozick, caigan ustedes en la cuenta de que su imagen de la persona humana, atómica, individual, tomando decisiones, es una imagen equivocada y verá que se le alivia de pronto un poquito el malestar sobre atribuirle peso moral a características que no son fruto de la elección. Ese es un camino justificatorio del nacionalismo. Y un nacionalismo que además puede ser muy saludable. No tiene por qué ser prejuicioso, ni racista, ni nada que se le parezca, ¿no? Es un nacionalismo que dice, mire, la nación es parte de esa narrativa que usted encarna parcialmente. Y sin la cual usted casi que pierde la capacidad de ser inteligible a sí mismo, ni qué decir a otros. Ese es un camino. Y luego está el otro camino, que creo que es al que usted de pronto más le coquetea intelectualmente, que es el de personas como Pauline Kleingeld, y hay otra gran filósofa norteamericana que se llama Anna Stills, que tiene una teoría semejante, y han elaborado una idea que propuso Jürgen Habermas, unos grandes pensadores alemanes del siglo XX, que se llama la idea del patriotismo constitucional.
Entonces dice, no. Olvídense de esa historia del ser situado, de la narrativa, de toda esa vaina. Por ahí no es la cosa. Trabajemos dentro del parámetro liberal, el canon liberal de que las personas debemos ser objeto de obligaciones únicamente cuando las hemos escogido libremente. Muy bien. Resulta entonces que usted, señor Octavio, si vive en un estado que es justo y democrático, usted debe sentir lealtad y afecto por ese estado. Pero no sobre la base de las características, digamos, amorfas, enteléquicas de la nación como entidad cultural, ni mucho menos las características biológicas de la población que componen a esa nación. Usted lo que tiene es que sentir esa lealtad y ese afecto sobre la base de que su Estado, siendo justo y democrático, logra hacer realidad en el mundo las condiciones institucionales de la libertad y de la justicia. Entonces usted tiene que ser un patriota de una buena constitución. Lo que debe fundar su lealtad para con el Estado-Nación es que la Constitución encarne principios de justicia y de igualdad en el ejercicio y disfrute de las libertades, y que solo pueda continuar y perpetuarse en el tiempo cuando tiene una ciudadanía democrática y comprometida y activa cívicamente, lo cual requiere de su lealtad y su solidaridad y su amor patriótico. Si sea un patriota, porque de esa manera usted va a lograr cumplir con uno de sus deberes imperfectos, y es propender porque en el mundo haya justicia. Por supuesto que me siento mucho más cómodo con ese patriotismo constitucional. Es una tesis muy bella, y se pone a pensar en casos de países donde lo que tradicionalmente pensamos como naciones no tienen esa relación uno a uno con el Estado, con el aparato político, y se vuelve esta idea muy interesante. Yo, por ejemplo, Bélgica, en gracia y discusión, viven dos comunidades nacionales distintas al amparo de un mismo Estado. Mira el caso de España. La Constitución española, y sobre todo con el régimen de las autonomías, lo que busca precisamente es construir una arquitectura constitucional que merezca la lealtad de una cantidad de comunidades políticas que se piensan a sí mismas como naciones independientes, pero que aún así podrían coexistir dentro de un marco constitucional compartido, porque en gracia de discusión nuevamente, y sin querer entrar en las muy álgidas polémicas de las discusiones nacionalistas en España, porque ese marco constitucional hace posible que los españoles vivan en una sociedad más o menos justa, donde todos disfrutan más o menos de un régimen igualitario de libertades. Y hay un ejemplo tal vez para evitar estas polémicas actuales, más interesante todavía, que es el de Roma, Octavio. Usted sabe que yo soy un fanático de Roma. Roma es un ejemplo bellísimo porque Roma siempre fue un estado que fundó el patriotismo sobre la base de la Constitución, nunca sobre las características nacionales. La gran característica histórica de Roma, su gran éxito como una república que luego habría de convertirse en el más grande imperio de la historia de Occidente, es que todo el mundo podía ser romano, independientemente de su religión, siempre y cuando profesara cierta lealtad a los básicos del panteón romano y después de cierto tiempo a los césares, los emperadores, pero cualquiera que fuera su tradición religiosa era irrelevante, su idioma irrelevante, sus características raciales más irrelevantes todavía. Es más, el haber sido esclavo era irrelevante. En Roma la gente podía ser y dejar de ser esclava, y además varias veces en la vida. Lo que realmente importaba es que usted disfrutara del civitas romano, de la ciudadanía romana que le daba libertad, porque le daba a usted lo que se conocía en Roma como el ius provocationis, el derecho de apelar ante un magistrado romano cuando usted estaba siendo víctima de la arbitrariedad. El romano amaba a Roma por la Constitución, por la idea bellísima de la República de que la soberanía del Estado romano residía en senatus populusque romanos, en el Senado y en el pueblo de Roma, y porque cada ciudadano gozaba de iguales libertades al amparo del ius provocationis. Ese es un ejemplo aleccionador de un experimento de comunidad política de los más, sino tal vez el más exitoso de la historia de Occidente, donde la lealtad y la solidaridad estaba fundada sobre algo bastante semejante al constitucionalismo,
al patriotismo constitucional o cívico del que estamos hablando. Para ir cerrando ya, mi querido compañero, si le parece, ¿cómo ve usted esto que hablamos hoy aterrizado al contexto latinoamericano? Ay, hombre, muy difícil contestarle sin entrar uno en polémicas del día. pero, Ok. pero por lo menos me devuelvo a la inquietud que le dejé con lo del tema de Bolívar. Digamos que siempre está la pregunta de, en América Latina, ¿cuáles son los factores diferenciadores, si los hay, entre las distintas comunidades nacionales? ¿Qué tanto somos o no simplemente eslabones de una misma cadena de tradiciones y de visiones compartidas? Pero si nos atenemos un poquito más a este criterio del patriotismo constitucional, esas preguntas de tinte más nacionalista clásico, a la ficte, se vuelven menos importantes. Y la pregunta se transforma y se vuelven algo así como esto: ¿cómo construyen un Estado que sea digno de nuestra lealtad y afecto? ¿Cómo se construye un Estado que sea suficientemente capaz de materializar el anhelo de la justicia y el igual goce de la libertad, de tal manera que uno, por libre decisión, pueda decir: sí, este es un Estado que merece mi solidaridad, merece mi amor, mi lealtad, puedo llamarlo patria, y siendo parcial en favor suyo, no hago más, como decía otra vez Fichte, que propender por los intereses comunes de la humanidad, que haya en el mundo justicia? Ahí ya me va aterrizando mucho más la cosa. Bueno, ya estamos avanzando. Sí, sin duda. Sin duda. Lo que digo, a manera de conclusión mía, entonces, por un lado, el consejo de estos autores es, vean, no le bote cabeza a eso en términos de lo que le generan los sentimientos negativos y demás. Preocúpese más bien si ese estado al que usted pertenece, por razones fortuitas, como ya lo hablamos, le garantiza a usted en términos constitucionales, que es el concepto con el que yo me identifico, lo que usted acaba de decir. Claro, pero es un poquito... Ahí podría encontrar yo mi Sí, tranquilidad. pero acuérdese que es bidireccional. No es solamente que el Estado le garantice eso a usted, sino que ese Estado dependa de su solidaridad y su participación y de su lealtad para Pero poderlo ¿quién pone garantizar. lo que decimos nosotros, quién pone el case inicial? ¿La institución o el Bueno, lo ciudadano? ponemos todos, ¿no? Para mí es la Pero institución. lo ponemos todos, ¿no? Porque las Pero digo yo, instituciones... digamos, la forma del Estado, yo luego lo encuentro, porque al Sí. final del día, pues yo llegué de último. Es cierto, digamos que lo ponemos todos colectiva, no individualmente, pero colectivamente, porque el Estado Ok. y sus instituciones son de una manera u otra la manifestación de ciertas decisiones que hemos tomado colectivamente, aunque usted llegó de último y yo de penúltimo, ¿no? Pero Exactamente. aún así, pues sigue siendo cierto que el Estado, de una manera u otra, es la materialización, pues, de ciertas decisiones colectivas y de conductas individuales. O sea que es un poco nosotros poniendo el case para nosotros mismos poder poner lo que falta, el centavo que le falta al peso. Para mí esa es la conclusión digamos que me llevo de esta conversación. ¿Usted quiere aportar una otra para ir cerrando? Por supuesto, esto es un tema tan complejo que no lo vamos a resolver pues en 40 minutos que llevamos hablando, desarrollándolo, pero creo que al menos en mi caso sí avanzo bastante, sobre todo en el entendimiento del concepto como tal. Pues yo solo diría lo siguiente, Octi. Arrancamos hablando un poco de por qué hay razones filosóficas de peso para hacer o no a un lado los afectos instintivos de carácter patriótico. Pero ya que hemos llegado al final de esta conversación y hemos visto que hay formas bastante razonables de justificar esos afectos, yo creo que nos podemos devolver a reformular la pregunta. Si miramos esos afectos y los enfrentamos con sinceridad y nos preguntamos sobre qué se fundan, lo que hay es una invitación a hallar en nuestra realidad social justificaciones que trasciendan el mero instinto irreflexivo. Y hay algo muy bello en el patriotismo que emerge de esas reflexiones, porque es un patriotismo que ahí sí tiene el cariz de algo que uno ha decidido con cierta libertad como persona individual. Y ese patriotismo tiene esa añadidura casi estética.
de tener tal vez la misma intensidad afectiva, pero tener además el peso de haber sobrevivido al escrutinio de la razón, que a veces puede ser implacable, pero que, como hemos visto, en este caso al menos, tiene algunas avenidas que pueden ayudar a redimir esos mismos afectos que yo comparto muy profundamente con muchos otros, con millones de personas en el mundo. El concepto con el que usted más cómo se siente, ¿cuál es? Así como el mío, patriotismo constitucional, el suyo, ¿cuál podría Sí, ser? yo también, yo siento una gran afinidad con la idea del patriotismo constitucional, aunque hay un elemento de la idea nacional, de la cosmovisión compartida que no deja de ser tentador para mí. Tal vez más tentador desde lo estético que lo racional, pero tentador no obstante. Ahí tengo yo también todavía mucha cosa por resolver. Bueno, aquí lo que tenemos es ancho de banda para poder seguir resolviendo, así que no hay ningún problema. Por fortuna. Tenemos ya, compañero, una página de internet, una página web, que es muy fácil. urbietorbi.podcast.com. Ah, sí, es una página pues muy pachuca, es una sola... Sí, eso es un landing page, eso no tiene mayor cosa, pero... Eso no tiene nada, pero tiene una cosa muy útil. Ay, ¿Qué es qué? que nos pueden escribir a través de la página. Y de hecho esta semana una pelagata nos mandó un mensaje muy divertido, muy charro. Una señora muy, muy querida que se llama Lina María. Y entonces Sí. Lina escuchó el capítulo 3, Pandemia Filosófica, donde yo conté, y esto es cierto, que cuando yo empecé a salir con María Cristina de entrada me dijo que a ella no le gustaban los filósofos. Y Lina... Ese fue el saludo de bienvenida. Prácticamente. Sí, prácticamente. Orden del día, himno nacional. Sí. Número 2, no me gustan los filósofos. Correcto. Y imagínense, en las que llego yo. Sí. Y Lina, que además es filósofa, nos mandó un correo que decía solamente: María Cristina es una sabia. Con lo cual yo estoy plenamente de acuerdo. Bueno, y pues, y tiene que estar de acuerdo, porque ya cuántos años llevan Pues, juntos ¿qué ustedes tal ya? que no? Y es que validados ya aunque por nuestra oyente. aunque no estuviera de acuerdo, no hay tan huevón de decirlo. Exactamente, tal cual. Pues muchas gracias a doña Lina María. Y, hombre, muchachos, si nos quieren escribir, recuerden que pueden hacernos preguntas de este capítulo, de cualquier otro. El ejemplo del tendero, pues, ha sido un éxito todavía. En nuestro capítulo Vamos de a Kant. traer más. Y no solamente Sí, hacernos sí, preguntas, sugerirnos temas también, que cualquier día Por de estos favor. nos quedamos nosotros sin más tela para cortar. Yo creo que para en 2 o 3 semanas ya nosotros no tenemos nada más para hablar. Este capítulo, como todos los demás, así como dicen por ahí, es traído a ustedes gracias a, no hay patrocinador, a María Cristina, a Camilo, los productores, David y Octavio, miembros de la Asociación de Locutores de Brooklyn, de Brooklyn, Nueva York. Oiga, compañero, muchas gracias. No, hombre, Nos vemos entonces dentro de 8 días, Octi, si le parece. a usted por haberme hecho estas preguntas hace ya más de 2 años y haberme puesto a pensar con juicio en este tema tan cercano a todos nuestros afectos. Estoy contento porque ya estamos desatrasando la tarea. El propósito principal era eso, resolver esas preguntas que teníamos por ahí desde hace rato. Ahí vamos, hombre. Un abrazo, pues, compañero, y feliz año. Lo mismo, Octi. Chao. Chao, nos vemos.